¿Qué se siente cuando a un gran profesional del periodismo aragonés le hace una Va a venir. en 10 minutos? Yo creo que ya está llegando, dicho, en la autovía de Logroño. Lo presentaba un payaso, lo presenté y le entrevista a un payaso. ¿Y eso qué pasa? Yo estoy muy honrado hoy, ¿eh? Hombre. Yo me siento muy privilegiado. Yo venía nervioso hoy, fíjate. Primero, por echar la partida contigo, y dos, porque esto es un papel en el que no solemos estar y que Claro. a veces nos cuesta, ¿eh? Claro. Nosotros hablamos siempre con preguntas. Siempre. Vamos a comprar el pan y siempre estamos porque como venimos de preguntar, Claro. siempre son preguntas. ¿Me puedes dar esa? ¿Me la puedes cortar? ¿Te importa si te pago con...? No soy capaz de hacer una afirmativa. Entonces Claro. hoy me va a costar seguramente hacer afirmativas. Claro, vas a parecer un gallego. con mis preguntas. Sí, con algunas sí. otra. Estoy seguro de que Seguro. Sí. Bueno, tú tienes, como todo el mundo, unos inicios que a veces coinciden con la profesión posterior. Mira, me ha dado una cosa porque pensaba que ibas a decir tú tienes un pasado Y lo tienes. que lo vamos a tienes. sacar aquí. Aquí va a salir todo. Aquí va a salir todo lo de las jotas, todo. Ostras. Pero en este caso hay un paso previo, que es el de tu infancia, en la que creo, y como nos conocemos, alguna cosa sé de ti, creo que ya ibas un poco enfilado. Enfilado hacia la radio, la comunicación. Sí, hacia la comunicación, Sí. a contar historias. Yo creo que tengo dos recuerdos muy nítidos, que son la radio en mi casa, que se escuchaba muchísimo. ¿El qué, perdona? La radio. Sí. No, es que ahora tienes que decir, no, podcast, no sé qué. No, Sí, sí. ¿qué programas recuerdas? Recuerdo de todo. Recuerdo el serial de Media Tarde, recuerdo haber escuchado a Joaquín Prat, recuerdo a Pepe Domingo Castaño, recuerdo los inicios de Gabilondo, recuerdo los porretas cuando íbamos por las mañanas con el anuncio de Almacenes Alfonso, que quiero decir que son de esas cuñas que se te quedan ahí en la cabeza, ¿no? Y es verdad que la radio va marcando un ritmo y que cuando la sintonía de los porretas ya sonaba, íbamos tarde. O sea que, venga, vámonos. Ese es un recuerdo nítido que tengo, la radio siempre puesta en casa. Y luego, otro recuerdo que tengo muy vivo es mi tío Luis, cuando venían los domingos a comer o los fines de semana. Mi tío Luis siempre iba con el periódico deportivo, ¿no? Y siempre se lo dejaba, porque se lo terminaba de leer y lo dejaba. Y yo estaba deseando que se lo dejara, porque así el lunes yo podía jugar a ser locutor leyendo los resultados o lo que había salido ese día en el periódico, ¿no? Y bueno, cuando volvía del cole, ese ratito que estaba ahí hasta que comía un poco solo, despistado por casa, jugaba a ser locutor. Y mi ilusión era, bueno, yo como escuchaba la radio, mi ilusión era conocer, ver a los locutores y no sé si con 8 o con 10 años me escapé un día de casa sabía que estaban en la calle haciendo el programa en la radio y me escapé a verlos. Y fíjate tú que podría recordar, no, pues hicieron tal programa, tuvieron a tal invitado, pero claro, yo con 8 o 10 años, a mí lo que más me llamó la atención fue el relevo entre un programa y otro. Es decir, se marcha Andrés García Jaime y entra Mari Carmen Pino. Y en el microbús, mítico microbús de Radio Zaragoza, Claro. ahí en las escaleras se saludan, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Pues he tenido a este, pues he tenido tal. Y eso fue como, ostras, el ver la radio por dentro, ¿no? Claro. Es decir, fíjate, son personas. Hablan fuera del micrófono también. Exacto. Al margen de que para nada me imaginaba que esas personas físicamente fuesen a ser así, ¿no? Que Claro. para mí fue como, ostras, lleva gafas, la locutora. Claro. No lleva bigote. Es rubia, yo pensaba que era morena, ¿no? O sea, Claro, esos claro. impactos que dices, no sé si es bueno saber esto, ¿no? Bueno, además, con esta mujer tú sí que has llegado a trabajar, claro, en la radio. Sí. Bastante. Mari Carmen además tenía una vis cómica tremenda, ¿no? Ya desde su entrada por la puerta ya siempre soltaba alguna cosa, ¿no? Y luego que era... tenía la peculiaridad de equivocarse con mucha elegancia, ¿no? Yo recuerdo una entrevista que le hizo al presidente de las Cortes de Aragón, creyendo durante toda la entrevista que era el Justicia de Aragón. Entonces el presidente de las Cortes trataba de zafarse como podía, dándole a entender, no, bueno, en Justicia es que es otro, es Emilio Gastón. Y la otra, sí, pero bueno, Sí, ustedes sí. en el Justicia, ¿qué hacen? A lo que vamos. Hasta que al final alguien le dijo tal. Y entonces ella con mucha maestría dijo, bueno,
Estaba haciendo como que entrevistaba a Justicia, pero en realidad le estoy Todos entrevistando sabemos. al presidente de las Cortes. Y era genial, ¿no? Con eso. Y más gente. Miguel Mena, a quien yo escuchaba de niño. Claro. Mucha gente de la radio, ¿no? Qué bueno. Mira, con Miguel Mena acabo de hablar hace un momento diciéndole, digo, ¿tú te crees que hay derecho que este hombre tenga que pasar por esto? Que un entrevistador del caché de David Marqueta tenga que pasar por esto. Lo echo mucho de menos porque tenemos un humor muy parecido. Para mí es el hermano mayor de la radio, ¿no? El que me ha sustentado un poco. Luego Miguel tiene la cabeza privilegiada y se acuerda de cada cosa que dices, pero ¿cómo te puedes acordar de eso? Tiene una memoria que ya la quisiera Microsoft. Bueno, eras reportero de niño, eras reportero de deportes, pero no solo de deportes, porque hay una situación cotidiana, digamos, que es un paseo por la calle y te convierte en un reportero de sucesos en la zona de la Puerta del Carmen, ¿verdad? Sí, es verdad. La mañana de julio del 79, ¿no? El incendio del Hotel Corona, salgo con mi madre desde... Sí, perdona, además era verano, con lo cual vacaciones... Sí. Salgo de casa con mi madre y el olor a humo, ¿no? Un olor tremendo. Y incluso se veía la ciudad y los helicópteros, recuerdo. Entonces, al llegar al centro, a mí se me quedó muy grabada porque la imagen que voy a contar ahora, porque llegamos a la esquina de la Puerta del Carmen, entonces se veía mucho follón en la zona del hotel, ¿no? Pues se veían los bomberos, se veía el tráfico allí parado, etcétera. Pero yo recuerdo ver un hombre corriendo hacia nosotros en pijama y bata. Ostras. En pijama y bata. Y saltar una de las vallas que había en una de las esquinas de frente a la Puerta del Carmen, saltar y continuar corriendo, ¿no? Y a mí aquello me impactó, fue como que hace un señor, yo tenía 5 años, que hace un señor en bata, y luego cuando llegamos a casa vemos todas las imágenes en el telediario. Y luego, a medida que ha ido pasando el tiempo, sabes todo lo que ha pasado, cómo ha sufrido la gente, cómo se descolgaban con las sábanas de las camas y todo eso, ¿no? Aquello me impactó mucho. Y bueno, poco tiempo después, no tiene nada que ver el suceso, pero estaba yo en mi casa y oí pasar sirenas, se había quemado el transformador de la verdulería de abajo, y ahí me bajé con mi libreta. Como haría cualquier crío. Como haría cualquier crío, por supuesto, hablar con los bomberos. ¿Qué ha pasado? Y los bomberos me miraban como diciendo, pero eres familia de... No, ¿qué ha pasado? No, y decía otro bombero, no, es David Marqueta de pequeño. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Un regreso al futuro ahí. Pues y llegué a casa, hice mi reportaje, lo tuve ahí colgado, lo publiqué para mí, lo tuve colgado en la pared de la habitación. Vivíamos al lado de una fundición, la fundición mítica del barrio de Las Fuentes, también tuvo un par de incidentes serios. Y recuerdo una vez que explotó un depósito que tenían con arena a presión, saltó toda la tapa hacia arriba, voló el tejado, saltaron cristales de los pisos que estábamos alrededor y demás. Y bueno, también fue una movida. También hice mi reportaje. Además, recuerdo que el reportero del día hizo la foto desde nuestro balcón. Ostras. O sea que fui a comprar el día, le pedí a mi madre que lo comprara, recorté la página. Por supuesto, me apropié la foto como diciendo, desde mi casa he podido ver esto que ha pasado. Sí, había algo ahí. Sí, había algo ahí. Sí. Hombre, de hecho, fíjate, hemos nombrado el Corona, luego hablaremos de ello, porque sí que ya de periodista adulto, no periodista infantil, te tocó contar la historia del Corona en la televisión. Claro, luego hablaremos también de ello, ¿no? Vale. Vamos un poco todavía con los inicios también, porque ahí se empieza, digamos, a cocinar diferentes cosas que son claves en tu vida, en ese pedazo de colegio que había en el barrio de Las Fuentes. Enorme. O sea, ¿cuántos miles de alumnos tenía el Santo Domingo de Silos? Temporada 83-84. Bueno, perdón, el colegio de Matute, se le decía. El colegio de Matute era como lo conocíamos nosotros, sí. Y yo conocía a Matute. De hecho, a Matute... El cura Matute. Yo vi cómo le aparcaban el coche porque era muy mayor, y venía con su R7, y no se preocupe, don Julián, que ya le aparco yo el coche. Porque claro, a ver si va a tirar un pilar y hacemos aquí la gracia. Y en la temporada 83-84, el curso, 7.000 alumnos casi, 7.000. Hace poco en una celebración del colegio alguien contó una anécdota de la que yo no he sido muy consciente, pero que tenía que acongojar a todo el que la viera. 5:30 de la tarde, suena la sirena y de repente hordas de niños y niñas a la calle, como si fuese una invasión, y en 5 minutos la calle limpia, ¿no? Pero fue un barrio, claro, como ha ocurrido con otros barrios de Zaragoza, ¿no? Que en aquel momento uno de los barrios jóvenes era Las Fuentes,
Entonces era el colegio de todo el mundo, no había más. En el inicio del colegio no había más centros. Y lo llamábamos así, el colegio de todo el mundo. Y dio también la casualidad de que allí había mucha gente talentosa y también que empezó poco después el desarrollo de los medios de comunicación y de ahí han salido pues gente, Luis La Rodera o César Laínez, Félix Romeo, yo recuerdo verle en el patio, Juanjo Hernández, hasta Fernando Ribarés cursó allí un par de cursos, me parece que estuvo en el Silos. Hay un montón de gente, el actual vicerrector de estudiantes también es de allí. Bueno, un director de fotografía con el que trabajaste luego en televisión también era de allí, lo que pasa es que tenéis diferencia de edad. Sí. Jorge Armengol. Sí, también. Mira, pues no sabía que había ido a... Sí. que el dios armenio había ido a... Lo decimos brazo de Dios, Armengol. Por su maestría a la hora de colocar las bombillas, de roscar las bombillas, ¿no? Su maestría también para retransmitir las inundaciones desde Alfocea. También, no poder llegar a su casa esa criatura cuando sube el agua y los jabalíes van por ahí. ¿Cuántas veces le he llamado y oigo la naturaleza cuando descuelga el teléfono y digo, vas de camino, ¿no? Y me dice, sí. Otra vez. Voy por el monte militar a ver si llego. A ver si con los pontoneros organizamos una llegada, madre mía. Bueno, sí, has nombrado ya unos cuantos y alguno de ellos que después se convirtió en amigo tuyo, bueno, ya en el colegio se convirtió en amigo tuyo, sí. Y se abrió una vertiente que es curiosa y bueno, no vamos a pasar por encima de ella. Este tipo, a ver si ese dato te da alguna clave. Venga. Tú le echaste, en un yogur natural le echaste sal. Aquí es que tenemos aquí a un señor que, claro, para las mujeres, digo mujeres porque los estudios de guardia y demás, es verdad que buena parte del público es femenino, pues para todo el mundo es un señor respetado, que bueno, impoluto. Hombre, claro, tengo un pasado también. ¿Qué pasa? Porque ¿a quién le echaste? Mi gran amigo Yankee. Sí, Alberto Martín Casanova. Sí. Pues sí, bueno, fue por probar. Estábamos empezando con química. Por probar, pero con los demás, sin vergüenza. Pruébalo tú. Sí, la verdad es que convivíamos mucho porque con Alberto, él vivía en la manzana detrás de la mía. Y el rato de mediodía después del colegio y muchas tardes a la vuelta del colegio volvíamos juntos, incluso ¿a qué casa vamos? ¿A la tuya o a la mía? Pues tengo tal juego montado, pues venga, vamos a la tuya. Y hemos estado muchísimo tiempo conviviendo. Luego sus abuelos también vivían en el barrio, muchas veces íbamos a casa de los abuelos y bueno, hemos compartido deporte, patio de colegio y profesión, porque en algunas ocasiones también hemos trabajado juntos, lo que siempre es un aliciente tener a alguien conocido ahí, ¿no? Claro. Que si la fastidias, calienta que sales. Casualmente me sé tu texto, que decimos nosotros, ¿no? Ya sabes cómo va esto. Claro. Hay una situación. ¿Te ha contado esto con dolor? Lo del yogur. Casi todo entre risas, porque le iba preguntando. Decía, que no sé si me ha perdonado. Pregúntale por no sé qué. Dile que no sé cuántas. Digo, bueno, todo no va a caber, Yankee. Todo no va a caber, imposible, ¿no? Pero sí que cabe, efectivamente, porque da paso también un poco a tu apertura a tu mundo profesional, que entonces no lo sabrías, que es que entráis en el mundo del hip hop y ahora explicamos por qué eso supone una entrada también al mundo profesional, ¿no? Claro. Tenéis allí vuestro grupete, ¿se llamaba el grupo? Crazy Beat. Ahí estamos. Ellos tenían su grupo en Las Fuentes. Hay un momento a los 12 años que yo me voy a vivir a Utebo. Sí. Entonces, para mí eso fue un cambio. Pero claro, yo, niño de ciudad, veranos en casa, unos días en el pueblo, pero bueno, no jugar en la calle, todas esas cosas yo prácticamente me las he perdido. O sea, gracias al colegio, que en las horas de fuera de curso, pues hemos podido tener un patio, unas piscinas allí para jugar. Pero yo era un niño de ciudad bastante muermo y aburrido. Y cuando voy al pueblo, aquello es como una tarde. Vamos al campo a por alberjes, a robar alberjes. Y yo, ¿robar? Sí, pero luego empezó a gustarme y claro. vamos a por tomates y vamos a por no sé qué. Y tal es así que cuando bajábamos a la huerta en Pandilla, había una señora que vivía en la última casa y nos decía, ¿ya vais a robar o qué? ya nos tenía pillado Raquel, que era majísima esa mujer, ¿no? Bueno, a ver, todo esto ha prescrito y los robos eran ridículos. Hombre, y está claro quién cogía además los alberjes porque el más alto estaba claro quién era. Sí, eso es. Y cuando yo me cambio de piso, pues empezamos con la movida esa de buscar, bueno, pues, ostras, la música me llama la atención, tal cual. Yo que oía mucho la radio, oía mucha radio musical, pues bueno, me costó poco entrar a ese rollo. Y yo recuerdo de esa época a Cachi, porque Cachi era algo compartido en clase.
cuando eres adolescente quieres un poco diferenciarte de los demás. A mí no me gustan esas cosas horteras pop que le gusta al resto de la gente. Tengo que buscar una música que sea diferente, que sea llamativa. Entonces estaban los heavies, estaban los punkies, y empezaba ahí una cosa que era el rap, que esto se parece a lo del breakdance de hace unos años, que nos dio por comprarnos cintasol para ir a bailar al parque a bailar breakdance, ¿no? Entonces era una movida un poco parecida. Y yo recuerdo un verano que vuelvo al barrio, a las piscinas con mis amigos, y resulta que ellos escuchaban también a Cachi y les gustaba la misma música que a mí me gustaba. Entonces, creo que se llama hip hop, creo que se llama rap, creo que empezamos con ese nivel de conocimiento, o sea, absolutamente nada. Entonces ellos forman un grupo y bueno, yo me siento un poco... claro, son mis amigos de toda la vida, del barrio, ¿no? No he actuado con ellos, no he compuesto con ellos, no he hecho... Sí que he pintado alguna vez con ellos, pero sobre todo hay una cosa de la que me siento muy orgulloso, es que les grabé su primera maqueta en Radio Utebo. Ahí va yo, ese enganche. Y bueno, esa es la parte que yo pude contribuir a aquel grupo, que todavía cuando se encuentran con Sohai o con KCO, y a lo mejor les dicen, ¡hey, vieja escuela! Ellos se ponen como palomos en la plaza de Pilar, ¿no? Como, bueno, somos los pioneros, ¿no? Como tantos que hubo en aquella época, pero sí que tenemos esa relación a través de la música, sí. Sí. Sí, hombre, de hecho, perdona, yo te he visto en fotos... ¿Cómo? Te he visto en fotos pinchando en un festival del colegio. Festival del cole, claro, ¿ves? claro. Ahí Claro. hacíamos nuestra actuación anual y preparábamos siempre algún playback. Claro, Algún sí, playback, claro. De Randy MC o algún grupo de estos, sí. Claro. Fíjate, es curioso porque cuando has nombrado a KCO, aquí salió en algún día que lo comentamos con Ibarra, por ejemplo. Los dos estuvimos, yo creo, con Rafa Blanca allí en lo de la Feria de Muestras, Sí. en el pase previo a aquello que se hizo de una emisión en directo de un concierto de ellos. No me acuerdo Sí. cómo se llama, ahora se me ¿Fue en la feria? 3D, sí. Ah, bueno, sí. Ese ¿verdad? fue en 2011, el primer concierto 3D de la historia. Eso. Que se hizo con Juancho Barrecheguren. Eso es. Y todo ese mundo. Pues ahí estuvimos, ese día fuimos juntos. Pues es un día histórico, colocados por Ibarra, Es un día histórico. fuimos los tres. Claro. Nosotros somos de la generación de Sergio, del hermano mayor, cuando veíamos a su hermano pequeño actuar con 14 años, decíamos, pero este niño, Claro, pero ¿esto qué va a ser? Y así ha sido, claro. Claro. Ha sido. Bueno, con esos años, de hecho, prácticamente, bueno, un poquito después, ¿no? En esos años seguramente es cuando estando en EGB, vais a grabar cosas allí con la doble pletina y los micros que había en Radio Utebo, pero es que casi inmediatamente tú te incorporas a hacer trabajos, digamos, en Radio Utebo. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste lo primero en Radio Utebo? 15, yo tenía 15. Joder. Pasó una cosa en aquellos años muy chula, porque hubo como una moda de radios municipales, Sí. en el caso de los pueblos, ¿no? Sí. Radios de barrio, Radio Las Fuentes, de ahí ha salido Juanjo Hernández, Claro. Luis La Rodera también ha hecho radio allí, y bueno, gente que ha llegado a la profesión, ¿no? Sí. Pero fue una moda, no me gusta decir la palabra moda, porque me gustaría más decir que fue una iniciativa pensada en que eso era una manera de atraer a los jóvenes y de enseñarles una manera de ocupar su tiempo. Porque para nosotros la radio del pueblo fue eso, fue nuestra casa de juventud. Y ahí estábamos una pandilla muy nutrida, de gente muy joven, cada uno con su programa, pero que éramos piña, porque aunque no tuviésemos que hacer radio, íbamos a ver cómo hacían radio los demás o ayudarles a hacer el control del programa de no sé quién. Qué bueno. Hacíamos grabaciones conjuntas, y hacíamos maratones, empezar un viernes por la tarde y terminar el domingo por la mañana, ¿no? Y bueno, que hay unas horas del sábado por la noche que te digo yo que no se emitía, porque era imposible, ¿no? Pero aquello nos hizo una piña, un grupo. Y yo con 15 años pues ya tenía mi programa semanal, que era un programa de hip hop, y ahí me veía yo llamando, claro, tú imagínate una sociedad sin teléfonos móviles, Claro. para llamar a tratar de localizar a Germán Larone, Ostras. que era, Misión Imposible, que era el Imposible, grupo, sí. El primer grupo, digamos, ¿no? referencia de Zaragoza, luego Misión Hispana y demás. Claro. Pues llamarle a casa, coger el teléfono su madre, hola, está Germán Martínez, es que sí, ahora se pone. Y se ponía Germán, ¿qué pasa? Hola, mira, soy tal de Radio Utebo, y ahí sintiéndome pequeño, con 15 años, que si te gustaría venir un día, oh sí, hombre, claro, voy. Y para mí era como si hubiese invitado a Prince. Bueno, es que para mí era Prince, ¿no? Claro. En aquel momento lo vivía así. Y ahí tenía mi programa semanal, luego hice otras cosas.
Y enseguida ya se presentó la oportunidad de presentarme a la radio profesional. Claro, o sea, allí, fíjate, bueno, pasamos rápidamente por ello porque ya nos confirmó el que no había coincidido contigo, estuvo por aquí Floren Abad, Sí. el súper y Sí. uno de los responsables, claro, el responsable máximo, ¿no? Qué bueno. de Gran Hermano, estuvo en Sí, Radio Utebo. sí, sí, sí. Pero tiempo después de estar. Estuvo bastante tiempo después y bueno, yo recuerdo haber oído su programa y además, claro, decir, pero este programa de guión, la radio municipal, pues es un poco ir allí a poner canciones y a decir lo que te dé la gana, ¿no? O sea, haces un programa de humor, puede convertirse en un drama, porque igual hablas del alcalde y adiós. Y adiós programa. y yo recuerdo escucharles y decir, pero qué nivelazo, ¿no? Tener qué suerte tener gente tan brillante, ¿no? En la radio. Claro. ¿Cómo se produce tu incorporación a la radio profesional, ¿no? Pues bueno, mira, por el camino yo creo que hay una cuestión que es importante, que no siempre en casa se recibe el empujón para decir esto es lo con lo que sueñas. Por ello. Son unos años yo estoy muy perdido porque se está terminando el BUP, yo había repetido ya algún curso, yo no sabía qué estudiar, yo sabía que me gustaba mucho la radio, pero a mí lo que me gusta mucho de la radio es hacerla sonar. A mí lo que más me gusta de la radio es fabricar el sonido. Y lo que más disfruto de la radio es el montaje sonoro. O sea, yo ahí puedo estar horas y horas y horas y disfrutando un montón, ¿no? Porque a mí el lenguaje sonoro para mí es el gran hallazgo de la radio, la radio, del audio, del podcast, de lo que sea, como forma de comunicación, ¿no? Entonces, en ese verano yo no sabía qué estudiar, había empezado a coquetear con el baloncesto, hice la operación altura en el CAI, no me quedé, pero fui a otro equipo también muy bueno. También estaba ahí con la cosa de si me voy a la Academia General del Aire, que esa es otra pasión que tenía. Vamos a hablar de eso. Bueno, no sé, me pilló ahí un poco pues, las primeras relaciones, los amigos, las pandillas, ese tipo de cosas. Y resulta que un día en la radio aparece por allí uno de los amigos que es Fedor Barbé. Este chico, su mayor ilusión era vivir de la radio, trabajar en la radio, que lo contrataran. Y me dice, están pidiendo locutores en Radio Minuto. Y yo es verdad que oía en ese momento Radio Minuto, que era la emisora heredada de Radio Heraldo. Se había convertido en otra cosa, ¿no? Y yo la oía en casa. Y oía las cuñas, y quieres ser locutor y tal, pero jamás había pensado yo mandar una cinta. Y me dice, te vas a presentar, ¿no? Y para mí fue, vi el banderín del Linier, entonces esto es fuera de juego, me quedan fuera de juego. ¿Pero para qué? Que voy a presentar yo una... Hombre, tío, te tienes que presentar, tú cómo haces los programas, con esa voz de locutor que tienes. Y yo no era nada consciente de esto. Fíjate. Para claro, nada. Estamos hablando con 16 años, una cosa así. Sí, con Fíjate. 16. Entonces, digo, ¿qué hay que hacer? Dice, pues tienes que grabar una cinta presentando 3 discos, leyendo un par de noticias y luego contando quién eres. Y yo llevaba mi Walkman encima con una cinta de Miguel Ríos. Niños, no hagáis esto en casa. Puse 2 trozos de celo y la sacrifiqué. Luego me disculpé a Miguel Ríos, le dije, quiero que sepas 2 cosas. Trabajo en la radio gracias a ti y 2, me cargué una cinta original tuya del rock de una noche de verano. Hombre, mítica. Hubo concierto aquí en Zaragoza de gira. ¿Cómo pude hacer eso? O sea que se lo dijiste en persona, ¿eh? Se lo dije en persona, sí. Oiga, qué bueno. Y puse las 2 cintas, grabé y creo, fíjate tú si estaba yo animado por presentar la cinta, que creo que fue el propio Fedor el que dijo, si quieres la llevo yo. Porque el plazo acababa al día siguiente. Que estoy viendo que tú no la vas a llevar. Sí. Y bueno, la llevó y yo me olvidé de la historia. Verano, yo en verano en Utebo pues pasaba los 3 meses en bañador y chanclas, Claro. algún día con camiseta, pero estaba completamente asilvestrado. Y estoy en la piscina con mis amigotes y viene mi madre y me dice, chico, que te llaman de la radio. Y claro, yo pensé en Radio Utebo. Claro. Digo, pero si está cerrada por vacaciones. Dicen, pero ¿no habías mandado tú una cinta a la radio? Entonces, como que aquello cayó. Digo, no, hombre, encima me llaman. ¿A mí? pero que estoy en bañador. Y bueno, sí, llamé, querían hacer una entrevista, querían contarme un poco el plan. Fui a la entrevista y cuando salí de la entrevista, recuerdo que mi pensamiento en aquel momento fue, o sea, ¿cómo me ha cambiado la vida? Este verano tengo que plantearme empezar a hacer prácticas en septiembre, porque es probable que empiece a trabajar en octubre, si las prácticas van bien. Tengo que cambiarme de colegio, porque tengo que hacer jornada continua, si tengo que venir a trabajar por la tarde. Y encima, ahora,
ponte ropa de vestir, quítate el bañador, pero o sea, fue para mí una infantilada de estas, ¿no? Y en septiembre empecé las prácticas, en la misma operación, digamos, seleccionaron también a Juanjo Hernández, y que ya nos teníamos vistos del Silos y del barrio. Conocidos del colegio y del barrio, eso es. Y bueno, empezamos a hacer juntos prácticas y el 3 de octubre pues empecé a trabajar profesionalmente. Quiero decir que a mí me seleccionan con 16 años, cumplo 17 durante las prácticas y mi padre tiene que ir a firmar el contrato, porque el chico es menor, llama a tu padre y dile que tiene que firmar el contrato, y empecé en octubre. Sí. Así fue el lanzamiento, ¿no? Bueno, allí en Radio Minuto además te toca hacer, como no podía ser de otra manera, mili radiofónica, sí, porque te toca hacer todo. Es decir, todo. Unidad móvil o... no salíamos tanto, era una radio musical algo mezclada, tenía algún contenido, tenía programas. Cuca Sales hacía el programa de la mañana, mítica, ¿no? En aquel momento era la estrella del Centro Territorial de Televisión Española y hacía un programa de 10 a 12 en Radio Minuto. Había varios programas de deportes, alguna tertulia, pero nosotros lo que hacíamos era sobre todo la radiofórmula y el control de alguno de los programas. Pero bueno, sí, ya solo el hecho de tener que salir al aire haciéndote el autocontrol, que yo recuerdo la primera tarde. Además, siempre he tenido mucha suerte para esto de los estrenos, porque yo hacía hora y media por la tarde, ¿no? Y entonces el primer día me dicen, hay partido de la Copa Korak o alguna de estas del CAI, el partido empieza a las 7:30, solo vas a tener media hora, y en realidad fueron 22 minutos, ¿no? Y yo recuerdo la sensación de quedarme solo en el estudio. Los estudios es que te invitaban a hacer radio, ¿no? Todo aquello lleno de lucecitas, los cartuchos, las cintas abiertas, los CDs, los platos. Era como sentarte en una cabina y bueno, y además el control que sonaba, aquello, la radio, el compresor, los filtros de audio que tienen. Era como estar dentro de la radio, ¿no? Y luego estábamos en el edificio Aida, en la 8ª planta, y veíamos toda la parte norte de Zaragoza, incluido el Pirineo. O sea, era muy inspirador hacer radio allí, ¿no? Y yo ese día lo recuerdo como con esa cosa de me falta el aire, a ver qué digo, a ver qué tal. En la primera presentación del disco veo que se enciende la luz del teléfono, digo, ya la he cagado. Ya la he cagado, David, vete a casa, esto ha sido un sueño, bueno, no sé, hasta que hemos llegado, tal cual. Oye, no digas Radio Minuto Zaragoza, que estamos para todo Aragón, tienes que decir Radio Minuto Aragón. O sea, más presión porque tenías más territorio de más. Sí, pero fue de esas cosas que fue una tarde, yo cuando salí disparado, ¿no? Digo, encima media hora para empezar. Venía yo fuerte para hacer 4 días seguidos. O sea, ya corrías para contarlo en Utebo, ¿no? Para decir, bueno. Bueno, yo recuerdo que estaba me había cambiado de instituto, estaba en Alagón, y en Alagón toda la clase sabía que esa tarde debutaba, ¿no? Y yo me acuerdo que por la mañana estábamos en clase entre matemáticas, filosofía y estas cosas, y yo pidiéndoles a mis amigos, ¿qué canción te pongo esta tarde? ¡Ay, ponme tal de Cure! Venga, te la pongo esta tarde. ¿A qué hora me la pondrás? Las 7:15, 7:20. Hostia, vale, venga. Pero bueno. Y era una cosa, y ellos me ayudaban un poco a hacer la selección musical, y luego yo llegaba allí a la discoteca y cogía los discos y los hacía sonar, y así. Ay, qué bueno. Fui haciendo público así, ¿sabes, Luis? De cercanía. Desde la mesa Fíjate que me acuerdo de Alagón, del Instituto de Alagón, que yo estaba en clase y yo en ese momento escuchaba mucho Arús con leche, que era el programa despertador de humor de las mañanas, el único que había. Y yo estaba en clase... Perdón, el de qué mala suerte. Qué mala suerte, sí. Sí, porque ellos, digamos, explotaron en la televisión, pero en la radio llevaban ya bastantes años haciendo, desde Rueda Rato, la anterior a Onda Cero, ya hacían. Entonces cayeron en Radio Minuto y claro, hacían la programación matinal. Y yo recuerdo estar en clase con el auricular de la radio metido por aquí y así, escuchando clase, que claro, a veces me daba la risa y... y decían, no está bien, su hijo no está bien, ¿no? Y aprovechaba las desconexiones, que eran cada cuarto de hora, para, bueno, descansar un poco y que se me viese cambiar de postura y que no me notaran que tenía ahí el auricular, ¿no? Pero sí, yo escuchaba el Arús. En clase de tercero de BUP estaba escuchando a la luz y por la tarde me ponía corbata, porque mi padre me decía, hombre, vas a trabajar en un sitio serio, ponte corbata ahí americana. Iba ahí como un niño con un niño un niño de 16 años con corbata. Eso es. O sea, increíble. Bueno, aunque por la altura daba algún año más, ¿no? Pero claro, en fin, claro. Sí.
Seguido a eso, claro, ya si ahí ya estabas en el mundo profesional de la radio, ese claro, con prácticamente 18 años es cuando llegas a la cadena SER, ¿verdad? Sí, hay un intercambio ahí empresarial, empresas que absorben, cambios de accionariado y demás. Sí. Radio Minuto se convierte en M80 y nuestra emisora se convierte en Radio Zaragoza 2, que es el momento en España en el que la radio convencional, es decir, aquella que tiene más palabra que música, pasa a la FM. Eso es. Tradicionalmente se había escuchado siempre en onda media. Y bueno, en Radio Barcelona fue un tiro, porque enseguida ganó, doblegó, arrasó con la onda media. Y en Zaragoza costó un poco, pero bueno, fue el movimiento natural de todas las ciudades, ¿no? En Madrid igual. Y empezamos en Radio Zaragoza 2, era la FM, pues una emisora convencional, y ahí me pasaron al fin de semana. Pero yo lo que recuerdo de esa época es llegar a una radio que siempre había sonado en mi casa y en la que yo tenía pues a las caras de Mari Carmen Pino, de Miguel Mena, de Pedro Elías, también mítico... Peter Elias, que decían. mítico locutor, que todos pensábamos que Elías era el apellido, pero era el nombre compuesto, Pedro Elías Domínguez Col, ¿no? Y bueno, tanta gente, ¿no? Teresa Germán, Conchita Carrillo... y los técnicos, que siempre los has escuchado nombrar y que de repente los ves, ¿no? Antonio Marín, Pedro Sevilla, Vicente Aguilera, toda la gente que trabajaba en la radio, eran como gente de la familia que tú sentías de alguna manera tuyos y ahora eran tus compañeros, ¿no? Y luego era llegar a una radio que hasta ese momento, pues al no haber competencia de televisión, al tener tanta importancia, tanto peso la radio, en no haber redes sociales, internet, todas estas cosas, pues era una radio muy potente, con una programación, digamos, que se estaba quedando ya un poco anticuada, ¿no? Y que, bueno, pues digamos que a nosotros nos tocó hacer un poco la transición, con mucha gente que vino y gente muy brillante, ¿no? Podríamos hablar mucho de la cadena SER, pero como vamos también un poco enfilados al mundo visual, aún así vamos a hacer un paso previo, porque también es importante en tu vida profesional, y es el doblaje. Sí. Y tiene que ver además con alguien que viene aquí, que es un personaje reconocido en la televisión nacional, de estos que decíamos, mira, ese es de Zaragoza. Ese era un clásico, cuando salía alguien y decía, ese es de Zaragoza. Sí, sí, sí. Y se iba con un orgullo Sigue patrio. pasando, ¿eh? Sí, Sigue claro, pasando. claro. Yo cuando sales en la tele digo, mira, es de Torrero. Que es más Es más que Zaragoza. Hombre, más que ser de Zaragoza. Hombre, ya te digo. Bueno, este individuo, que era Fernández Abajo, ¿verdad? Sí. Vino a montar aquí bueno, una escuela de doblaje. Una escuela de doblaje. Jafa. Juan Antonio Fernández Abajo. Ostras, es sí. que ponía siempre Jafa. Sí, sí. Uno de los primeros presentadores de televisión española, mítico, con una voz... Sí. Bueno, era el Freddy Krueger. Fíjate. Dobló a Freddy Krueger en algunas películas. Y luego vino con un equipo también de gente pues, que había hecho los doblajes de Bonanza, o los primeros de Antena 3, que se vieron y que eran voces muy, muy reconocibles. Sí, empecé en el 93, fueron 2 cursos, primero y segundo, y bueno, aún queda gente de esa jornada en Zaragoza que sigue haciendo doblaje y que sigue viviendo del doblaje, ¿no? Claro, claro. Luego es un orgullo. Mira, yo voy a echarme una piedra ahí en el tejado. A mí el doblaje ha sido una cosa que es lo que más me ha impactado. Quiero decir, entre escucharte en la radio, verte en la televisión o escucharte en una película, yo me quedo con lo último. Fíjate. El día que oyes tu voz en la cara de otro personaje, Es... que además si es un buen actor, ya dices, no le queda mal esa voz, ¿eh? Pero el doblaje es una cosa que yo no me siento actor como he tenido compañeros que se sienten actores, ¿no? Yo ahí entiendo que hay cosas del doblaje que me han gustado mucho, los documentales, ese tipo de cosas. Y bueno, algún papel reconozco que me lo he pasado muy bien haciéndolo, ¿no? Incluso dibujos animados o alguna serie que hemos tenido que hacer de carne y hueso, que decimos, ¿no? Pero el doblaje es una experiencia alucinante. Alucinante. Claro, que ellos se invocó además en Synchrotake, ¿no? Synchrotake. Aunque pasemos un poco por encima. Yo allí estuvo, por ejemplo, una compañera nuestra, Lilian Violadé, ¿verdad? Sí, que ahora está en Estudio Roma, que es donde entiendo que trabajas. Es un poco tú. la herencia Claro. de toda esa época de Synchrotake. De Synchrotake luego pasaron al el Caracol. El Caracol te iba a decir, sí, yo creo que fui una vez, sí. Y en el Caracol se hizo muchísima producción. Yo recuerdo haber grabado una temporada casi 100 documentales
para televisión. Y ahí había bastante producción. Hicimos una serie de 300 y pico capítulos de espionaje, otra de dibujos animados también larguísima, que aún se ve, aún las están echando por ahí. Y Lilian era de, vamos, yo recuerdo sus principios en el Teatro de la Estación y verla en el doblaje, ¿no? La compañera nuestra de promoción en la Escuela de Sí. Teatro, con Marisol, actriz. Alfonso, Francisco Fraguas, etcétera. Eso es, conmigo. eso es. Sí. Y ella desde la estación pasó al mundo del doblaje. Es verdad. Llegamos ya al mundo de la televisión, efectivamente. Ahí estamos, ¿no? Que llegas a Localia. Empezamos en Localia. Tu inicio. Hay una idea ahí de copiar lo que se hacía en la radio trasladado a televisión, es decir, hacer una cadena de emisoras locales con medios ínfimos, con todo por hacer, ¿no? Pero con una estructura de programación que hacía que en cada centro territorial hubiese un ratito que cubrir al día. Y yo solo viví no lo viví bien porque yo le tenía mucho miedo a la televisión. Siempre he sido muy celoso de mis cosas, ¿no? Y exponerte para mí era, fíjate tú, ahora lo pienso y era un poco ridículo también pensar eso, ¿no? Pero esto fue lo que me llevó a la conclusión de que, bueno, pues si es miedo, pues vamos a probar a ver qué tipo de miedo es, ¿no? Y bueno, empecé a hacer televisión. Sí, perdona, porque es una... casi es una cuestión profesional, digamos, desde la radio, el acudir ahí. Obviamente no es una decisión en ese caso tuya, ni tienes que hacer ninguna prueba para... Sí. Bueno, a ver, la quise probar, ¿eh? Quiero decir que hubo gente a la que se le invitó y no quiso y no ha querido probar televisión. Y bueno, yo probé por la cosa de quitarme el miedo. Y me pasó como con el baloncesto, ¿no? Que mi tío Luis era muy matraquero con tienes que ir a la Operación Altura, que vas a ser muy alto. Tienes que ir a la Operación... Y un día por callarle le dije, vamos a la Operación Altura. Y voy y me cogen. Y para mí fue un disgusto. Porque, claro... Pues, sí, yo no quería, ¿no? Y con la tele me pasó un poco parecido, ¿no? Digo, bueno, voy a probar y tal. Y resulta que me dicen, no, oye, que vas a hacer programa de martes a jueves, todas las semanas. Y aquello fue como, ostras, además del ritmo de la radio, porque la radio pues, tienes tu ritmo de la mañana, pero luego por la tarde estás siempre preparando o haciendo cosas, ¿no? Claro. Y ahí empecé un poco con la televisión. Y bueno, fue un aprendizaje absolutamente autodidacta. Quiero decir que salvo algún... Mira, cuando veas al piloto rojo tienes que mirar a la cámara, pero poco más. Aprendes por... casi a golpes o por error, ¿no? Por tropiezos o por accidentes. Recuerdo que había un realizador que me decía, te voy a dejar el pinganillo abierto todo el programa porque así te acostumbras a tener nuestras voces, y eso que en la radio estamos bastante acostumbrados a que nos hablen mientras estamos haciendo el directo, ¿no? Pero claro, tener el pinganillo abierto todo el programa, con quién está saliendo con quién, ayer se fue de borrachera no sé quién, ostras, la lista de la compra, ¿qué hacemos? ¿Qué compramos para mañana? Tal, pues tal. Todo eso ahí. Claro. Pero, sin embargo, me dio, digamos, rodaje para estar acostumbrado a tener a alguien ahí que... Y abstraerte y poder hacer tu trabajo, claro. Sí. Con más o menos acierto, pero al menos intentarlo. ¿Cuál fue el primer programa que recuerdes que hiciste por Yo ahí? creo que era Plató Abierto, se llamaba así, era un magazine, era un programa con una entrevista del día y luego una pequeña tertulia, vamos, unos 45 o 50 minutos, que en televisión es una barbaridad, sobre todo si no hay piezas de apoyo, si no hay reportajes, ese tipo de cosas puede ser muy largo. Ese fue el primero. ¿Quién andaba por allí? ¿Quién estaba como realizador? ¿Quién recuerdas? Pues, ¿qué personas recuerdas? Yo recuerdo a Armando, Armando que luego pasó a Chip, a Plural, hasta en Real Madrid Televisión. Yo recuerdo a Santi de Andrés, también ha estado por allí. De presentadores, yo no coincidí... Bueno, coincidí, Marimar Cariñena, que ahora está en los informativos de Aragón TV, con gente que después ha pasado a informativos también hacían informativos allí, ¿no? Sí. Pero digamos que la parte magazine... me ocupaba yo en ese momento y no había más gente, salvo deportes o programa de tertulia, no había más gente. Claro, del personal técnico, ¿recuerdas a alguien? Armengol no estaría todavía... No, todavía no. No, él no estuvo por allí. Mira, del personal técnico, de los cámaras no me acuerdo porque eran robotizadas. Eso nos hacía mucha gracia. Decíamos, mira si es precario esto, que hasta las cámaras van robotizadas, ¿no? Y ahora es, bueno, es
muy, muy habitual tenerlas, ¿no? O tener una como referencia que te puede ayudar. Pero sí, era una cosa mínima, pequeña. Claro. Ahí sí que casi inmediatamente, bueno, con 2 o 3 años de experiencia allí, sí que con la apertura, digamos, de la televisión autonómica, Sí. ya te haces con un programa allí, además de una de tus pasiones, que es el fútbol, ¿verdad? Esto pasa a veces en entrevistas. Absolutamente. Pasa sí. esto que dicen, bueno, y claro, ¿qué decir de tus 2 hijos? Me dices, si no tengo más que uno. ¿Cómo respondo a esto, no? No me ha dado nunca vergüenza ni admitirlo, porque además en la radio me pasó algo parecido cuando me dicen, oye, necesitamos un conductor para Carrusel. Digo, pero sabéis que a mí el fútbol en fin, me patina bastante. Me dijeron, sí, pero necesitamos a alguien pues, que nos ayude con los pasos, con la publi, con tal. Y bueno, al final un cocinero dice, pues hay que hacer menú, pues voy a hacer menú. Claro, que es mi trabajo. Sí, mi sí. trabajo es conducir, pues voy a conducir. Claro. De la manera que yo creo que sé o que lo puedo hacer, ¿no? A la autonómica me costó un poco llegar porque yo pasé por un castigo. Estuve castigado en la empresa. Yo era presidente del comité de empresa. Oy, bo. Y yo siempre he tenido un problema con la autoridad. Me gusta arrimarme al toro. Y yo recuerdo una asamblea que le saqué los colores a un director y dijo, Marqueta, ¿no? Muy bien. Me ha dicho Marqueta. Sí. Entonces este director cesó y al día siguiente de cesar vinieron a buscarme de la autonómica y ya me contaron todo. No, estabas castigado. ¿Ah, sí? No lo había notado. No lo había notado. Y entonces ahí empecé con Avispas y Tomates, Sí. que había presentado además Juan Martínez, mi compañero, mi amigo, mi hermano en la radio. Ajá. Y ahí empecé con un programa en directo, que, ostras, el directo en televisión... Pero me pasó una cosa muy bonita en el primer programa, porque dijeron, bueno, ¿cómo te presentamos? ¿Vas a estar en la grada? Entonces una de las colaboradoras va a decir, oye, ¿algún voluntario para presentar el programa? Tú levantas la mano, bajas, y ahí hicimos un poco la presentación, ¿no? Pero al primer programa, que era en directo y que eso es muy difícil porque tienes que cuadrar muy bien los tiempos, yo creo que incluso más tienes que ser más afinado en la radio. En la radio, mira que somos estrictos y tratamos de ser precisos y demás, pero la televisión, claro, es que no depende de ti, es que hay un equipo contigo de 20 y tantas personas, ¿no? Y en ese primer programa en las gradas estaban mis mejores amigos, que dijeron, vamos como público y tal. Y tenerles allí, pues a Paco Salvador o Pascual Moreno, Álvaro Aznar, tenerles allí fue como estar en casa. Estoy en ¿no? casa, ¿no? Sí, y eso sí. me dio mucha fuerza, empezar el programa. Qué bueno. Tu tío Luis, que se dejaba el marca en casa, diría, Sí. esto es por Mi esos tío Luis periódicos. estaba echando la partida en el bar y cuando empezaba el programa decía, ese es mi sobrino, ese es mi sobrino y Ese es de gracias a mí. Ese es de aquí. Y me encanta que lo diga, hombre. Hombre, qué bien, Claro. qué bien. Sí, sí. Sí. Bueno, allí se configura de alguna manera un equipo, un equipo de responsables, digamos, ¿no? Desde la dirección, la realización y también la dirección de fotografía, que Sí. luego es constante en los siguientes programas de televisión, que es, por ejemplo, Casbas como realizador, Armengod, que lo nombrábamos También. antes, es el dire foto, y La Pedriza, ¿no? Creo que era el... Paco La Pedriza. Paco La Paco La Pedriza. Pedriza llegó más tarde. Tuve antes a otros directores. Tuve a Alberto. Está ahora en Espejo Público. Estuvo mucho tiempo en Sálvame y me acordaré del apellido. Y con él arrancamos. Estuvimos una temporada larga en La vida sigue igual. Ajá. También Jesús Pereteira, que fue bueno, pues, un director muy cómplice y muy bueno. Y luego Paco ya se incorporó al tiempo de las Jotas. Sí. Claro. Ese equipo que me decías, Sí. yo he tenido la suerte de en los programas en los que he ido pasando, La vida sigue igual, luego el Dándolo todo J, La posada de las almas. En todos esos programas he tenido la suerte de tener al mismo equipo. Claro. Y bueno, Alex Calderón, Javi Casbas en la realización, Marcos el regidor, el equipo de cámaras era prácticamente el mismo, sonido, iluminación. Y bueno, eso hace que juegues en casa también, ¿no? Claro. Yo me sentía muy cómodo trabajando con ellos. Claro. Para mí para mí la tele siempre ha tenido un punto de reto muy chulo porque me hacía trabajar mucho, me hacía memorizar mucho y a mí en plató me gustaba ser muy disciplinado con lo mío. Cuando vi que una de las diferencias entre la radio y la tele
En la radio tú te lo guisas, tú te lo comes. Claro. Pero en la tele hay tanta gente, Claro. dependiendo de tanta gente, pues hombre, lo tuyo, llévalo hecho, hijo mío, Sí. que no digan por ti y ya está. Llévate tu guioncito aprendido y todo eso, porque claro, luego cuando hay una parada en plató son largas. Claro. Puede ser, si hay una avería o si hay un artista que se atasca y no le sale la canción, pues puedes estar ahí una hora y pico, ¿no? Y entonces, estar con ellos para mí me ha producido mucha felicidad, Claro, de claro, verdad. claro. Has nombrado uno de los programas que también es clave porque yo recuerdo que funcionó muy bien, más allá de, bueno, para mí como aficionado y zaragocista ahora en el lecho del dolor, claro, todas estas cosas era, bueno, pues tener la actualidad. ¿Sabes este punto gafe que tenemos a veces los zaragozanos y zaragocistas? Que yo empecé a hacer avispas y tomates el año del descenso. Ya, O sea, que claro, fue como, claro, uy, uy, uy. Ya a verás. ver qué va a pasar, Sí, ¿no? Pues que, mira lo que que en pasó. diciembre terminamos el programa, porque yo recuerdo llegar a la redacción el último día del programa y decir el director, huele a muerto, hoy huele a muerto. Huele a muerto que el programa cesa, y así fue. Ese No, fue el último fíjate. programa. Sí, Claro, sí. claro. Después sigues con, bueno, lo has nombrado con La vida sigue igual, Sí. que ahí decíamos, ahí se recupera al reportero infantil que cubrió la desgracia del Hotel Corona, Sí. porque ese es de hecho uno de los temas que tocáis. Otros, recuerdo porque lo veía con frecuencia, ¿no? La Sí. caravana de Plan, Sí. puede ser que fuera otro de ellos, ¿verdad? Ese programa fue un caramelo. O sea, eso fue, yo recuerdo cuando me contaron la idea y además, fíjate lo que me pasó, lo que me había pasado de niño. Yo viendo la programación porque yo soy un señor muy serio, con 10 años y 11. Con yo corbata casi ya. Yo veía las noticias y veía programas serios y Televisión Española, el Centro Territorial, tenía un programa que era exactamente esa idea, retomar un suceso grave ocurrido en Aragón y hacerlo. Y no recuerdo porque el nombre de la presentadora, no sé si era Cabrera, la María José Cabrera, la presentadora de COPE, y después Sagrario, o creo que fue una temporada Sí. tengo ese recuerdo vago, pero recuerdo verlas a ellas en pantalla, ¿no? Y yo recuerdo decir cómo me gustaría hacer un programa así. Joder. Y mira, el día que me contaron la idea, de verdad se me ponía la piel de gallina. Y me decían, no, vamos a hacer el Hotel Corona y haremos la caravana de Plan y Lo del butano puede ser también. el butano de Utebo, la explosión del butano de Utebo, que claro, lo que son las cosas. Yo me compré mi primer piso, me lo compré, claro, de los 90 que tengo. Yo me emancipé en una casa que está construida justo en el butano de Utebo, ¿no? Ostras. Y bueno, donde se conserva alguna cosa de la antigua instalación. De hecho, es un parque ahora mismo, ¿no? El Parque Europa. Y fue, para mí era como... Y además hemos jugado de niños, saltábamos la tapia, estas cosas de Utebo que hacíamos raras. De ir a robar también íbamos al butano a jugar, que bueno, que nos podía haber pasado cualquier cosa. Claro. No porque hubiese butano, sino porque aquello estaba abandonado y en fin, ¿no? En años de heroínas y demás, podía haber pasado cualquier cosa. Pero para mí fue un caramelo y yo recuerdo llegar a ese programa muy, muy ilusionado, y para mí ese programa ha sido... Si estas cosas que se dicen a veces de lo siento como un hijico, pues para es mí eso. lo fue. Claro. Ahora veo fragmentos del programa y me veo como un chavalín y digo, ostras, ¿cuántas hóricas de vuelo te faltan ahí, amigo? No, pero lo resolvías con mucha solvencia, claro. Pero es que era un... Tú imagínate la caravana de Plan, tener a los 3 primeros matrimonios, ¿no? Decir, ostras, qué bueno, ¿no? Cómo te cuentan, cómo se escribieron, cómo se... ¿Quién se encargaba de la producción, digamos, también de acceder a... Pues ¿recuerdas? había un equipo de redacción muy potente y había un equipo de producción también, que yo recuerdo además que se fueron con un autobús a buscar a los invitados, sí, por eso. para traerlos y todo eso. Y pasaba porque en la televisión autonómica pues van como destinados a programas, ¿no? Entonces cada temporada iba pasando gente, pero Patricia Cebolla, me acuerdo yo, una de las productoras de las primeras que nos acompañaron, ¿no? Y tener esos invitados era... También nos han pasado cosas tremendas, porque yo recuerdo un año recuerdo un programa que me dicen, en ese programa había que estudiar bastante, porque me venían a pasar unas 100 y pico hojas cada semana con biografías, con la entrevista en frío, es decir, haber hablado con el invitado y luego tú lo ves para hacerte tú. Y luego el guión que tienes que tener en la cabeza, porque claro, te dice el director, pregúntale lo del coche. Sí. Entonces tú tienes que saber qué pasó con el coche para ir a lanzar la pregunta, ¿no? Y yo recuerdo que tenía que estudiar mucho. Y una semana me dicen, vas a tener al único aragonés que vio el desembarco de Normandía. Oigo. Y yo me quedé acongojado con aquello, ¿no?
Dije, ostras, pero de verdad. Dice, sí, este hombre salió de Letux, por la vía del tren fue a Barcelona, saltó, no sé qué, fue a la Francia no ocupada, luego se fue a Normandía. Y yo leía en las descripciones que hacían de las entrevistas y demás, el olor a morfina, el olor a medicamento que había, el ver a la gente herida volver. Una historia tremenda, tremenda. Y de esto, no sé, yo creo que tuve ahí un hada madrina, un ángel de la guarda, que en el momento de conocer al invitado, antes de hacer la grabación, yo le pregunto. Y le digo, así que usted vio cómo llegaban los... Y me mira el hombre así y me dice, ¿qué va? Así se arranca, ¿eh? Esos teléfonos rotos que a veces hay en las redacciones, de, Claro, pero claro. ¿en qué momento alguien ha metido en la historia de este hombre que ha visto desembarcar? No los ha visto. Si está, dice, yo no. Así con acento muy de aquí, no. Pero si estaba a 100 kilómetros, yo no vi nada. Lo único que vi fueron las papeletas que echaron los aviones el día de antes. Echaron cuartillas avisando de que, ojo, que mañana hay encierro, que vendrá movida mañana, ¿no? Pero no había visto nada, no vio ni retroceder a los alemanes ni nada. Entonces, claro, yo le digo al director, que en ese momento era Jesús Pereteira, digo, Jesús, este hombre no ha visto ni a los alemanes volver. Sí, hubo que rehacer la entrevista en ese momento para... Claro, sí, pero en plató, quiero decir. Para que salir ya... adelante. Para Uy, salir wow. adelante. Esas son buenas, ¿eh? Esas son buenas. Cuando dices, voy a echar aquí, bueno, sí. y que hay de no sé, dice, no lo conocí en la vida. Tú imagínate la primera entrevista. Señor tal, buenas noches. ¿Usted vio llegar a los...? No. Ya, no, era por saberlo. ¿Su familia qué tal? De Letús me ha dicho, ¿no? De Letús. Por Letús, fíjate cuánto podemos hablar. Tengo otra muy gorda también, con un tal señor José, que era de Belchite, que me dicen, vamos a contar la historia de un señor que vivía en el pueblo viejo en el momento del bombardeo. Entonces él, pues, escapa, rehace su vida, tenía una novia en el pueblo, se casa con otra mujer, pero enviuda, y entonces hay un momento en el que él dice, ¿y mi primera novia que se fue a Francia? Y fue a buscarla a Francia y se reencontró con ella. Esta es la historia que me cuentan. Y bueno, pues salgo, antes de empezar la grabación, voy a maquillaje a pasar el escáner, porque esto, claro, como entrevistado, pues, hola, ¿qué tal? Un primer, Sí. a ver si me va a hablar mucho, Sí. a ver cómo es, Sí. a ver cuántas ganas tiene de... Y a ver qué le puedo sacar yo un poco así para empezar la conversación. Sí, que se encuentre cómodo después también, que ya hemos hecho un contacto. Exacto. Y entonces me encuentro a un señor muy tierno, un señor bastante mayor, con pantalón de labor azul, esos pantalones de labor de campo, con una chaqueta cuadros, ojo, para la tele, que en vez de llevar los botones, llevaba con un ojal de pan Bimbo, llevaba atada la americana, tal cual, esto es así, ¿eh? Y claro, yo veo esa imagen y digo, este es el señor José. ¿Qué tal, José? Bien. Nada, aquí vengo. La primera vez que estoy en Zaragoza desde hace no sé cuántos años. O sea, que para él había sido una excursión de la leche. Total, que nos sentamos a grabar y me dice Jesús, ¿tienes controlado al invitado? Digo, pues ya veremos a ver. Y entonces la entrevista empezaba con un vídeo de Belchite y yo retomaba, leyendo en el CUE, lo siguiente. Estas son las imágenes de Belchite en el momento del bombardeo, tal cual. Y oigo una segunda voz de fondo y me dice el director, para. ¿Qué pasa? Dice, porque está leyendo el invitado lo que lees tú en el autocue. Explícale que eso es para ti. Entonces le digo, José, que es que eso que sale en la pantalla... Ya, digo, pues esto ya me lo sé yo, ¿para qué lo tengo que leer, pues? Venga, rebobinamos el vídeo, volvemos a lanzar otra vez y empiezo a leer. Estas son las imágenes de Belchite, imágenes de los bombarderos. ¡Fonda! ¡Mega! ¡Sí! Hacer ese tipo de gestos. El director. Para. Digo, José, que esto es para mí. Hasta que yo no te salude, no digas nada, porque ahí empezaremos la entrevista. Sí, lo que tú digas. Entonces, en ese momento, el hombre se ve en los monitores. ¡Ahí va! ¡Ese soy yo! ¡Deja, güey! ¡Ahí va! ¡Pues ese es igual que yo! Para él fue un flash verse en los monitores. Todo el plato partido de risa. Bueno, a ver, era un señor muy tierno. Quiero decir que esto, dicho con todo el cariño. Hombre, sí. Y bueno, vamos a la tercera tanda. Entonces, leo, estos son los bombardeos, tal cual. Señor José, buenas noches. ¿Usted
huyó de Belchite, sí, eso de las bombas casi nos mata a todos, tal cual. Y nada, luego me casé y tal, y enviudé. Digo, y entonces fue cuando usted se acordó de su primera novia. ¡Ja! ¡Para no acordarse! Y me hace así. Hoy va y todo claro, mal. y me dice el director, tranquilo, ya veremos luego que hacemos la entrevista y cómo la emitimos. Esa fue otra de las, Uy, qué bueno, grandes que hemos tenido ahí en plató. Hostia, qué buen rato. Hombre, tenías que Buenísimo. haber dicho para cortar la dinámica y decir, entonces usted estuvo en el desembarco de Normandía para callarlo, por favor, que en alguna ya no diga nada. Sí. Fue muy divertido. Oye, qué bueno, ostras. Sí, te iba a decir también en lo contrario, pero es mejor dejar dejar el programa o dejar el comentario del programa con esta. Porque te iba a decir, pero bueno, pasamos un poco por encima de ello, que también hubo momentos indudablemente de cómo sigo con esto ante personas que seguían rememorando un dolor importante de pérdidas de familia, etcétera, ¿no? Y que también supongo que tuviste algún momento complicado. Yo recuerdo el Hotel Corona, recuerdo el testimonio de una de las camareras del hotel, que todavía a día de hoy, cuando hay una sirena, se pone de los nervios, tiene ataques de ansiedad, y incluso había tenido que irse del centro a vivir fuera por no escuchar las sirenas, ¿no? Dices, madre mía, esta gente como... O recuerdo la entrevista al único superviviente de una familia en Biescas. Un niño entonces, arquitecto hoy, y bueno, para mí fue una entrevista durísima porque, claro, él con mucha entereza, como había perdido a sus padres, como había perdido a su hermano, lo cuidó sus tíos y cómo rehizo su vida, ¿no? Y hacer su carrera como arquitecto me pareció un testimonio tremendo, ¿no? Claro, tú tienes mucho tacto a la hora de hacer las entrevistas, y también de alguna manera te comprometes, digamos, ¿no? Con la entrevista, con lo cual no es fácil gestionar a veces esas emociones delante de la cámara, ¿no? Es verdad que fuera de cámara o fuera del micrófono me gusta mucho escuchar. Me gusta más escuchar que hablar. Y es cierto que en las entrevistas, y cuando tienes una historia potente, sea cual sea, ostras, dejar que el invitado tenga sus silencios y pueda explayarse es un tesoro. Lo dices por mí, ¿verdad? Que no te estoy dejando cansar. Pero claro, es que yo no me dedico a esto. Yo soy un fake. Entonces, claro. ¿Pero qué vas a ser un fake? Hombre, absoluto. Hombre, un payaso entrevistando a un entrevistador. Mira, yo he vivido muchos años con síndrome de impostor. Y llega un momento que dices, ¿de qué me ha servido? Pues puede que en algún momento de acicate, puede. Pero en general lo sueles llevar mal. No merece la pena gastar energía. Nada. Bueno, entras a partir de ahí, sigues con el mismo equipo, Casbas otra vez, etcétera. En el mundo J. Claro, sí, pero previamente con el Dándolo Todo, ¿no? Sí. Por eso. Dándolo Todo fue un reality, un talent show que buscaba el artista más completo de Aragón, ¿no? Y había pruebas muy chulas. Ahí empezó ya Paco La Pedriza, se incorporó Paco. Y yo recuerdo, teníamos una temporada corta, que en televisión son 13 programas, 13 semanas, y las dos últimas, pues ya teníamos las audiencias muy bajas. Entonces decidieron, oye, los dos que nos quedan antes del verano, vamos a hacer un programa de Jota por probar. Perdona, porque como luego ya la gente sabe y vamos a ver en el desarrollo, ¿no? de tu vida profesional, ¿te pasaba como con el fútbol, con el mundo de las Jotas, o era más cercano a ti que el fútbol? El mundo de la Jota lo viví más porque cuando yo llego a la radio está Conchita Carrillo. Claro. Conchita Carrillo y el Demetrio Galambergua, que era el gran concurso que hacía entonces la radio, que estuvo en activo hasta el año 99. Y aún hicimos en 2013, aún hicimos en el Teatro Principal un recordatorio con todos los ganadores de todos los años del Demetrio. La Jota se palpaba. Lo que pasa es que yo palpé una Jota encasillada a la derecha del padre, para que sí, como la copla, ¿no? En su momento. Sí, bueno, pues es verdad que se apropiaron las ideologías de determinadas manifestaciones, y bueno, yo viví un poco esa parte, y como joven además, con rebeldía decía, pero ¿qué es esto de la Jota? Sin embargo, Conchita tenía mucho tacto para explicarnos determinadas cosas de las Jotas que a mí me hacían siempre decir, ostras, esto tiene mucho recorrido, porque esto viene de finales del siglo XVIII, algo pasa aquí, ¿no? Y entonces yo, cuando me incorporé a la televisión, yo llevo un poco ese bagaje, y me lo ha preguntado mucha gente, oye, pero a ti las Jotas, pero es que me da igual que sean Jotas, que sea... Es cierto que en muchas pausas del programa, porque el plató tenía un pasillo, todo lo que era el plató alrededor,
tenía un pasillo por donde yo pues hacía mis homilías, repasaba los guiones y demás. Y con algunas actuaciones yo me he emocionado mucho. Emocionarme de lágrimas y bueno, incluso cantar lo que estaban cantando ellos, cantarlo para mí, porque yo disfrutaba en mi casa, por ejemplo, yo con mi abuela oía mucha zarzuela y oía mucho paso doble J, Claro. bueno, Gigantes y Cabezudos, Claro. era un clasicazo en mi casa, ¿no? Así que yo tenía el oído ya un poco domesticado en ese sentido. Sí. Y hemos tenido momentos muy guapos en el programa, muy chulos, sí. Hombre, ahí os dais un baño de multitudes con la gira también, ¿no? Sí. Que lo vais Fíjate llevando... que hacemos esos 2 programas de final de temporada, que creo que sacan un 25 en audiencia, o sea, bueno, como... Y entonces, me dice Paco, nos vamos de vacaciones y ya hablaremos después del verano. Y a la vuelta del verano me dice, mira, que vamos a hacer 13 programas de Jota, pero acabamos. Y hicimos 255, o sea, 7 temporadas, luego había derivado también en lo de La Posada de las Almas, Claro, que fue claro. otro programa de entrevistas que también Claro. me gustó mucho hacer. Y bueno, yo creo que gracias a ese boom de la tele, lo que Radio Zaragoza vivió con el Demetrio Galán-Bergua y con la Jota, se revivió Claro. en esta época más contemporánea, ¿no? Claro, te conviertes, por supuesto, en el hombre de las jotas en esta comunidad, Sí. hasta el punto de que yo recuerdo, fíjate, si además estaba, porque creo que participábamos en una nominación de algún trabajo que habíamos hecho de diseño de alguna portada, etcétera, y apareciste... ¿Quieres vino? Échate, yo un clarete Venga, pues, ahora te echo ahí algo de veneno. ¿Y qué? Hombre, eso está fenomenal. Fíjate, el invitado atendiendo los vasos de... Fíjate, Carlos. Digo, parece que no lo está viendo, pero bueno, ya me he hecho yo. Ya me he hecho yo, porque este hombre me parece que no me va a echar agua. No, que en la radio siempre he hecho autocontrol, o sea que no... Bueno, y encantado. Chin, chin. Chin, chin. Igualmente. Recuerdo en esos premios de la música... Es de esta mañana, ¿eh? Esta es de esta mañana. De esta mañana. Sí, está fresca, por eso está recién cogida. Esta está recién cogida. Qué bien. Apareciste con Mena, ¿verdad? Para entregar un premio. Ibais con unas camisetas Así debajo del América. En los premios de la música. De la música, sí. Yo nunca me perdonaré el fallo aquel día porque habíamos pactado en leernos cada uno la camiseta y yo me olvidé de leer lo que decía la suya, que era sí señora, vengo a hablar de mi libro. Eso es. Y en la mía ponía sí señora, soy el de las Jotas. Camisetas que me regaló una empresa de camisetas de Zaragoza, me echó así el tal y dije, venga, oye sí, mándame. Y me mandó... Y yo recuerdo ir por el Paseo Independencia con la camiseta de sí señora, soy el de las Jotas. Y la gente, bueno, siempre es muy cariñosa, ¿no? Pero, anda, tira pájaro. Que no. ¿Qué sorna tienes? Sí, pero aparecimos en unos premios con eso. Sí, es verdad. Sí, lo recuerdo. Además abristeis los dos. Y sí. Efectivamente. Enseñamos ahí. Claro, decías en La Posada de las Almas, yo recuerdo, claro, no los vi de continuo, todos los programas, claro, iba viendo algún programa, ¿no? Pero La Posada de las Almas recuerdo que también, quizá tenía algo más relacionado con el añadido del folclore aragonés más en general. Se abrió ¿verdad? un poco más. Eso es. En la tele había, antes de que empezaran las Jotas, había un enorme prejuicio y un error de bulto. Alguien dijo, de estos que mandan, aquí no se van a poner, ni van a sonar, ni se van a enseñar Jotas. Y en el momento en el que aparecieron las primeras Jotas, pues fue que luego era Telejota, ¿no? Y luego nos decían en la calle, todo con Jotas. Buscadores de Jotas, decíamos nosotros también. En algún sketch del Oregón decían, no, deja, que seguro que sale el Marqueta cantando Jotas. Sí, había cosas de esas, ¿no? Pero bueno, bendito también el momento que llegó, claro. Porque tuvo todo lo contenido que no se pudo hacer los años de antes o no se quiso hacer. Sí. Entonces las galas de fin de año, las galas de Nochebuena, los especiales de no sé qué, todo era con Jotas. Incluso dándolo todo nos llevó a hacer la gira, una gira que hicimos de verano por varios pueblos, ¿no? Claro. Que aquello fue una paliza de las buenas. Vivida con gusto, pero de las buenas. Claro. Porque estar de pie en un escenario en Andorra a las 2 de la mañana y notar que se te están cerrando los ojos y que Casbas te dice ¡que te duermes! Y yo con las votaciones, que claro, tenía de alguna manera que calcularlas, pero porque no veía la pantalla, la tenía detrás y tenía que calcularla y bueno, yo me estaba durmiendo aquel día, ¿no? Literal. Claro, bueno, una temporada intensa, ¿no? Haces una parada, digamos, en el mundo de la radio y de la televisión, en ese momento particularmente de la radio, ¿no? Porque caes de forma sorprendente para nosotros en las Cortes de Aragón, ¿no? Sí. Como hay que decir también que antes hablabas de esas dudas que tenías a la hora de estudiar y que de llegar a la profesión y llegar a la radio te impide continuar, o sea, te lo pusieron fácil para no tener que decidir qué hacías con tus estudios,
pero eso no quiere decir que no hayas estudiado después porque no has parado. Yo cada vez que hablamos es, sí, esta tarde estoy preparando un no sé qué que tengo que entregar para la carrera de no sé qué, ¿no? Fíjate que hay un momento en mi vida en el que yo me creo que no voy a ser capaz de hacer nunca una carrera. De hecho, cuando estoy, antes de empezar a trabajar en la radio, estoy mirando una FP de imagen y sonido. Claro. No porque en FP no se estudie, al revés, sino porque yo entendía que mi cabeza funcionaba más en lo técnico. Y yo me creí que iba a ser incapaz de hacer una carrera y así me fue. Bueno, mis amigos lo tenían muy claro. Todo el mundo, no, yo me voy a químicas, yo matemáticas. Yo decía, pero ¿qué dices? ¿Pero dónde vas? Yo no tenía eso tan claro. Y no pensaba en la radio como para entrar en la radio hay que hacer periodismo, porque a mí el periodismo siempre me ha parecido una cosa muy seria, y luego en aquel momento yo hubiese tenido que salir de Zaragoza, claro, y no sé si me lo hubiese podido permitir. Claro. En ese momento mi familia yo creo que no hubiese podido. Claro. Todo esto me llevaba a decirte... Que realmente ha sido después cuando te has convertido en comunicólogo, sería el término. Bueno, la comunicación al final pues claro, es poner sobre el papel... Bueno, perdón, ¿sociología empezaste a estudiar Sociología también? Empecé a estudiar también, sí. Me gustaba mucho, pero me atasqué con estadística y luego me atasqué con la soledad, porque estudiaba a distancia. Y para estudiar a distancia hay que estar preparado. Te dicen, no, tienes que ser constante, que sí, que la teoría me la sé. Pero ahora cuando tú te pones y sabes que tienes que llevarte un manual a casa así, del que te vas a examinar en febrero, empiezan a pasar los días, no te das cuenta y dices, bueno, ahora la semana de antes, ni en broma. Entonces yo ahí me sentí solo, no tenía gente con quien hablaba de la carrera, ni tampoco encontraba así como metas próximas. Y ya se me hizo un poco cuesta arriba con estadística. Y luego retomé comunicación, luego estudié comunicación. Y de comunicación pues hay muchas ramas que me gustan. Me gusta la comunicación dentro de la empresa, la comunicación interna, sobre el desarrollo de equipos, que es un poco en lo que me forma en los últimos años, ¿no? Y bueno, pues aparece la posibilidad de ir a las Cortes. En un momento en el que yo... No me lo espero, pero lo deseo como agua de mayo. Y entonces me llama alguien y me dice, ¿te vienes a trabajar? Y digo, sí, pero vamos, déjame hablarlo en casa, pero sí, me quiero ir. Y fueron 4 años maravillosos. Además, perdona, yo, bueno, tampoco te voy a poner no quiero ponerte ningún brete, pero a mí este hombre... Un brete Sevilla. Sí, eso lo decíamos antes también, sí. Fíjate, qué bueno. Claro, estabas con Javier Sada, digamos, ¿no? Como sí, presidente. Con el presidente, que siempre me dio muy buena sensación. Era el jefe de prensa del presidente de las Cortes, que era Javier Sada. Sí, pues es un hombre, lo que ves, lo que veo, ¿no? Como los alimentos de Aragón, ¿no? Claro. Sí, es tal cual. Fíjate, yo recuerdo... Jefe, en la despedida de Laura, de nuestra Lauri, que apareciste tú allí con el presidente con Lambán y con Javier Sada. Acompañando a Lambán también. Echaste a un lado discretamente y por protocolo, digamos, ¿no? Que decía yo, joder, le iría a dar un abrazo a mi amigo, tal, pero fue muy entrañable por parte de los dos, pero Javier Sada, de repente le vi en los ojos una calidad y una calidez humana increíble. Yo he tenido la suerte de estar con uno de los sabios, por toda la experiencia que tiene, pero además por haber conocido la política de antes. Claro. La política de antes es muy diferente a la de ahora, porque Javier Sada ha militado en su barrio Picarral, él ha tenido que salir a la calle, enfrentarse a los grises para pedir que de una vez asfaltaran el barrio, ese tipo de cosas. Pero también ha hecho política en las asociaciones, reuniéndose y negociando con gente. Y él hacía una cosa muy bien como presidente, porque él los acuerdos los cerraba evidentemente antes. Y yo ver todo aquello desde entre bambalinas, para mí fue un máster. Porque hoy día se lleva más el de cara a la galería, el insultarse, el parecer que estás enfrentado con otro, el decirle y tú más, pero claro, al final hay que llegar a acuerdos. Y ese acuerdo, cuando estás realmente a la distancia corta con un político que aparentemente es tu rival, es cuando más y mejor te entiendes. ¿Por qué no hacemos esto delante de las cámaras, ¿no? Porque a algunos no les vende. Claro. Es así. Claro. Fue un honor, sí. Claro, sí. Una experiencia que, bueno, pues duró esa legislatura, digamos, y volviste a la radio, ¿no? Mira, como vamos ya, como siempre, con el tiempo justo, pasaremos por encima de algunas cosas. Sí, esto te lo sabes, ¿verdad? Es decir, no vamos a hablar nada prácticamente de la aeronáutica. Te va a pasar una cosa. Cuando terminemos la entrevista te voy a contar lo mejor. Lo mejor, fuera ya de micrófono, que esto siempre pasa, y dirás tú, ¿por qué no me ha contado eso? Pero este sinvergüenza.
Eso siempre me pasa a mí. Sí. Hombre, además hemos cenado algunas veces juntos y algunas anécdotas que no tienen que ver con el mundo él decía y me decía, no sé qué, dile que te cuente, no sé qué. Digo, ya, hombre, hay cosas que se quedan ajenas al mundo del audiovisual. Sí. Se queda ajeno al mundo del audiovisual, pero es imposible no preguntarte por el mundo de la aeronáutica, que es una de tus pasiones, porque al final tiene que ver también con la radio para comunicarte con el aeropuerto, digamos, ¿no? Bueno, yo siempre digo que trabajo en la radio para salir al aire todos los días. ¿Ves? No he sido piloto, pues bueno, a ver qué podemos encontrar por ahí. Sí, la verdad es que desde crío, desde bien pequeño, los aviones tiene para mí algo estratosférico. Me parece una máquina apasionante. Y sigo teniendo ataques de... Lo que pasa que los vivo en soledad. Yo solo me voy al aeropuerto, hago mis fricadas de ver los aviones, de controlar los horarios. Yo tenía en casa, esto se puede contar ahora porque ha prescrito, pero tenía un escáner, entonces yo escuchaba la radio del aeropuerto y cuando oía un indicativo de radio de un avión que yo no había visto, pues cogía el coche y me iba a verlo. Era así. Y en el pueblo, una época que yo era monitor de tiempo libre, hubo un tiempo que me llamaban Forrest Gump. Pues tú imagínate que estoy con los chicos y con el resto de voluntarios que hacíamos de la ludoteca, estamos en un parque jugando y de repente pasa por encima de nosotros la patrulla Águila, que yo no esperaba que pasara por ahí en ese momento. Entonces mi reacción fue, sin decir, oye, luego nos vemos, salir corriendo. Me fui corriendo. Y todo el mundo se quedó, ¿dónde va David? ¿Dónde va David? David que coge el coche y que se va. Se va a la base a ver el aeropuerto. Porque intuí que venían a hacer un ensayo y fui a ver el ensayo. Bueno. Y desde entonces Forrest Gump. ¿Por qué corrió David Marqueta? Y yo decía, por correr. Porque sí. No te llamaban así por los bombones, sino efectivamente por tu forma de correr, ¿no? Y luego, mira, hemos nombrado de paso a Ibarra, que también estos días hablaba con él para decir, oye, cuéntame alguna cosa de algún trabajo que hayas hecho con David y tal. Y voy a decir, no que no hemos trabajado nunca juntos. Es somos amigos. Es una pena, ¿eh? Claro, que seguramente... Él con Sara, con mi mujer, sí que les ha tocado hacer alguna cobertura, claro. pero... Claro. Una cosa que te unió a estas dos referencias con las que he hablado para que me contaran cosas, en un caso sobre todo la juventud y del mundo hip hop y tal, que era Yankee, Albertico, y otro Ibarra, claro, me decía, hombre, el camino de Santiago. Claro, yo solo viví porque teníamos un grupo de WhatsApp con lo de los huevos rotos. Grupo de WhatsApp, grupo de quedada también, una vez a la semana para probar dónde estaban los mejores huevos rotos de Zaragoza. Claro, yo no fui a esa primera etapa, sí que después fui varias veces. Nunca tuviste huevos para venir. Eso es verdad. Pero íbamos siguiendo el diario, digamos, de vuestro Sí, porque viaje. luego había crítica. Claro, esto tiene que ver con el audiovisual porque estaban todos relacionados con el audiovisual. Los tres que se subieron a la bicicleta, que erais eso, Alberto, Ibarra y tú, pero también el que dijo no tenéis huevos de hacer esto, que fue Roberto. Comiendo huevos rotos, un huevo de avestruz roto en la taberna del Broquel, ahí fue donde nació la historia. Y él se quedó... Roberto Asensio, y Roberto dijo, si acabáis os invito a una cena. Eso es. Entonces recuerdo el día que fuimos con la camiseta del Camino y la flecha a buscarle a casa y decirle, eso es. Venga, chavalote, que vas a pagar una cena. Vas a pagar una cena, pero en un sitio bueno. ¿Ves? Tiene que ver con el audiovisual, porque los cuatro que cenasteis pertenecís al mundo del audiovisual. Además me decía Ibarra, dice, dile cómo iba, en qué orden íbamos. Decía, claro, o sea, él cogía con la bici, tiraba para adelante y dice, nosotros no estamos preparados para nada, Yankee ni te digo. Dice, entonces, claro, él decía, bueno, os espero en el siguiente pueblo, él eras tú. Dice, yo iba en medio aguantando como podía y el pobre Yankee ahí iba... Pero no era verdad, había muchos días que ellos iban por delante también, ¿eh? Sí. Mira, eso fue una aventura maravillosa de un verano que nació en una noche de esas de cena de huevos rotos. ¿A que no hay huevos? Venga, sí, ¿a que no hacéis el Camino de Santiago? ¿A que sí? Bueno, pues, hicimos el Camino de Santiago. Alberto y Sergio nunca habían hecho bici, digamos, seguida, ¿no? Entonces, sin ruedines, quieres decir. Habían hecho bici, pero con ruedines. Los trajeron por si acaso. Entonces, planificamos, dijimos, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer desde Jaca hasta Santiago con una media que sea asequible de kilómetros diarios, asequible para todos? Entonces calculamos
que nos podría costar unos 15 días haciendo unos 50-55 kilómetros, y así fue como lo hicimos. Y bueno, estuvimos 2 semanas de vacaciones y cada día dormíamos nos salimos del circuito de albergues y fuimos a casas rurales, muy asequibles, muy bien, estuvimos muy a gusto, nos reímos, barbaridad. ¿Y sabes lo gordo? Yo volví con 4 kilos de más. Yo volví con 4 kilos. Eso nunca ha ha pasado en la historia del Camino de Hubo Santiago. mucha cerveza después de la bici. Claro. Hubo mucha cerveza, pero hubo mucha conexión. Ay, Y yo los admiro profundamente porque yo recuerdo la última etapa que la hicimos. Bueno, esto es como lo de Las Vegas, no es una cosa que se queda allí para ti y para ellos, pero los últimos 12 kilómetros que los hicimos junticos, entrar en la plaza y verles a ellos que nunca habían hecho bici, que han sido capaces de hacer 1000 kilómetros. Claro. Porque, luego estás en el camino y cuando la gente te dice, ¿de dónde venís? Y nosotros decíamos, de Jaca. Ojo, de Jaca, con la bici. Eso era un punto. Claro, no, es que la gente lo fracciona y digamos, este año vamos a hacer hasta Logroño, este año vamos a hacer a tal. Que es que nos cruzamos con unas máquinas de estos que hacían 100 kilómetros diarios, por decírtelo así rápidamente. Y paramos a comer, coincidimos con ellos y ellos iban de sobrados, ¿no? Bicis que te alucinas, equipación lo más de la tienda del Coronel Tapioca, por decirte así, y bueno, iban súper preparados. Entonces iban sobrados. Pero no, que nosotros no estamos acostumbrados. Se reían un poco de nosotros. Pero llegamos a Sarriá, 100 kilómetros y para ellos iba a ser la última etapa. Y resulta que llegamos en sábado. Al día siguiente era en domingo Santiago. Entonces nosotros nos habíamos planteado hacer en 2 días, para no llegar el 25 de julio, sino llegar el lunes, Santa Ana, patrona de Utebo, que es lo que yo quise. Mi hija se llama Ana. Debe decir, nombre de una preciosidad. Exacto. Para llegar ya con calma y disfrutar y no estar allí con la vorágine de un día de Santiago, ¿no? Bueno, pues resulta que llegamos a Sarriá y volvemos a coincidir con estos máquinas, que se les habían roto las bicis, talleres cerrados hasta el lunes, día que nosotros íbamos a llegar, y llegamos a 3 que ellos. Que para nosotros fue como el cuento de la tortuga y la liebre, ¿no? Claro. Sí, ganamos. Fue un verano maravilloso. Qué bien. Y mire, igual vamos buscando final a través de un elemento de comunicación del que estamos haciendo uso además en este momento, que es el mundo del podcast, porque te has convertido en un podcaster de lujo. Porque ya hace años ya me decían compañeros de CETAC que decían, no, es que yo me acuerdo hace no sé en qué año que ya hablaba de los podcasts. Era como que tú inmediatamente te interesaste por este medio de comunicar. Y, jolín, yo he tenido el honor de participar en uno contigo. Uno de los mejores que yo he vivido, que bien lo pasamos, el de Torrero. Qué bien. Búsquenlo. Hace falta la segunda parte, porque los de... sí, Maño, que sí, que la haremos. Para el otro lado que es que los de Torrero, de verdad, que sois muy intensos, que solo hemos hecho 3 calles y ahora queréis hacer el resto, que llegará. Hombre, pero que tengo competiciones de todos barrios. Claro, me hago cargo. Hombre, hiciste uno también de la Ciudad Jardín, por ejemplo, que fue muy bonito. Sí. De Valdefierro. Y ahora estoy con uno del 20N de las mujeres en el movimiento vecinal. Ostras. Que también es un testimonio tremendo. Déjame que te diga algo del podcast. Sí. Porque, claro, hemos empezado hablando de cómo me engancho yo a esto de la radio. Yo oigo mucha radio en casa, pero mi padre tenía un tocadiscos Emerson precioso, con unos altavoces enormes, sonaba aquello de maravilla. Y yo tenía cuentos, escuchaba cuentos en vinilo. Claro. Y a mí me encantaba cómo la sensación de dejarte llevar por cómo el audio hace que tú en tu cabeza... Bueno, que luego lo descubrí con la lectura, ¿no? Claro. Pero es una experiencia muy parecida a la de la lectura. Y tal es así que tenía el disco de uno de los capítulos de la Heidi que vimos tú y yo a finales de los 70. Claro. Yo tenía el vinilo y vi el vinilo antes que la serie. Entonces, cuando vi la serie y vi el capítulo, yo me disgusté muchísimo porque en mi cabeza había hecho los paisajes a mi manera, a los personajes a mi manera, y cuando lo vi fue una absoluta decepción. Claro. Entonces, esto del lenguaje sonoro, este embrujo, esta experiencia subjetiva y personal, es lo que a mí me hace trabajar en la radio. Y cuando, volviendo a esa idea de que lo que más me gusta de la radio es el montaje y hacerla sonar, con la llegada del podcast para mí es redescubrir la parte más creativa. Yo tengo un sentimiento hacia la profesión
más artístico que periodístico, ¿no? Y yo me siento artista haciendo ese tipo de cosas. Claro. Yo me siento creando y cómo convierto esto en sonido, cómo lo cuento con sonido en vez de decir yo pasó esto, sino que se escuche lo que pasó y que la gente lo imagine en su cabeza, ¿no? Claro, claro. Para mí es un filón, fue el del podcast infinito, que me dedique o no a la radio va a estar en mí y yo creo que seguiré haciéndolo. Además aunque sacas sea tu maletín escondidas. profesional. Yo recuerdo aquel día y decía, espera, antes de entrar en Torrero, venga, Sí. los micros, el tal, y tienes tu equipito. Sí. La fonoteca es, ¿cómo se llama el canal que tienes en la fonoteca de David Marqueta? La fonoteca de David Marqueta Eso en es, ebooks. Sí, por La eso. fonoteca personal. Yo también para dirigir hacia allí. Tengo algunos de los que más me han gustado, sí. Nos hemos dejado, como no podía ser de otra manera, y como tú bien entiendes, nos hemos dejado unas pocas cosas, pero sí que puedo Pues- decir que ha sido un gustazo hablar con mi amigazo David Marqueta, Desde y luego. a un tipo al que admiro tanto. Pues bueno, pues que me des un abrazo, por favor, porque me voy a echar a llorar en público y no Vamos quiero que me vean Vamos llorar. allá, porque esto es mutuo, que lo sepa todo el mundo, esto es mutuo. Yo quiero más a él que a mí. Y ahora me va a contar a mí la siguiente. Lo mejor de mi vida. Ha sido buena, plano hecho. Gracias a todo el mundo, hemos terminado por hoy.